hecho el curso, ya han llevado el curso de farmacología. Sí. Sí. 1 y 2. Ya. Orgullosa. Ah, su madre. A ver. A ver. Se Hicieron flexiona. aire, seguramente. Se flexiona y eso le purpurina. Hicieron corticoides. Todo ya. Antigotosos. ¿Colchicina? ¿Antídotos? No. Colchicina. No, antigotosos. Colchicina no pudimos. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y así lo hicieron. Hace tiempo. Ya. Dimar, quizás. O sea, metotrexata, azatopirina, hidroxicloroquina, nefluramida. ¿Esos no son anticancerígenos? Antipalúdicos. Como infecto, no. Solo el hidroxicloroquina es antipalúdico, pero también es un dimar. Ahora bien, ¿en serio? ¿Sí? Nada que ver. Solo han hecho sobre la hidroxicloroquina. Sí. Pero Al grande, terapia ¿verdad? biológica, quizá lo habrán hecho. Sí, un poco, hablamos de monoclonales. Ah, se han hablado de monoclonales. Que te vas a hacer hacer un repaso. Dentro del sílabus estaba aires, entonces tuve que. Tenemos que hablar de farmacología. ¿Ya? Entonces, bueno, primero que nada vamos a hablar acerca de los AINES. Vamos a hablar acerca de los AINES, luego de los glucocorticoides y luego de los antigotosos. Esta es la primera parte. Ya, ¿qué significa AINES? Antiinflamatorio no esteroideo. Muy bien. GC es glucocorticoides y luego los antigotosos. Solo voy a hablar de los dos más clásicos, que es la lopurinol y la colchicina, que son los dos más usados. Existen otros más como fesulvoxato, sí, eso no, por lo menos los dos clásicos. Primero que nada, quizás AINES, ¿no? Primero que nada, veamos en este gráfico. Veamos este gráfico. ¿Qué dice acá? Ah, bueno. ¿Qué dice acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La membrana bilipídica. Es la membrana, Fosfolipídica. mi capa de fosfolípidos, ¿no? Correcto. Ya. Y aquí encontramos ya la membrana nuclear. Correcto. Hasta ahí todo bien. Esa es la estructura de la célula. Como se habrán dado cuenta, dentro de los fosfolípidos, cada célula tiene diversos componentes de tipo fosfolípido. Uno de las cadenas de fosfolípidos tenemos lo que es el ácido araquidónico, que se encuentra acá a este nivel. ¿Ya? Resulta que existe dentro de estos fosfolípidos tenemos, por ejemplo, las enzimas de las fosfolipasas, ¿ya? Que van a activar, estas fosfolipasas van a activar dependiendo de qué, ya sea un estímulo fisiológico, un estímulo hormonal, un estímulo inflamatorio o un estímulo mitogénico. Es decir, estas fosfolipasas van a metabolizar en dos tipos, en una sustancia, liberando ácido araquidónico. ¿Ya? Con la ayuda del ácido araquidónico, este ácido araquidónico va a tener que convertirse, es decir, va a tener, según el estímulo, va a sintetizar prostaglandinas a través de dos enzimas, ya sea la enzima del COX-1 o la enzima de la enzima COX-2. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Si se habrán dado cuenta, cada prostaglandina inicialmente generan prostaglandinas inestables, pero estas prostaglandinas inestables se van a especializar dependiendo a enzimas específicas para una función específica. Por ejemplo, aquí hay diversas enzimas, aparte del COX, otro tipo de enzima, no lo voy a detallar, pero se libera, por ejemplo, se forma el tromboxana 2, la prostaglandina 2, la prostaglandina 2 y así sucesivamente, ¿ya? Pero se habrán dado cuenta de algo. Cada prostaglandino, cada tromboxano va a tener una acción específica en cada tejido, ¿ya? Hasta ahí eso es lo fisiológico. Si existe un factor mitogénico, es decir, va a querer sintetizar, el organismo va a querer generar tejido, va a liberar la membrana celular va a liberar fosfolípidos a través de fosfolipasas para liberar ácido araquidónico, para que estos ácidos araquidónicos se conviertan en prostaglandinas a través de las enzimas de las COX. ¿Ya? Generalmente las COX-1 tiene una función más estructural. Por ejemplo, el COX-1 lo vamos a encontrar en tejidos como el estómago. En su representante principal es el estómago. ¿Ya? También podemos encontrar a nivel de las plaquetas. En cambio, la COX-2
se encuentra más que sobre todo en procesos inflamatorios. Esas enzimas se liberan sobre todo en procesos inflamatorios. ¿Ya? Por lo tanto, en los AINES inhiben a la enzima de la COX. ¿Para qué? Para inhibir la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas. ¿Ya? Entonces ahí bloquea. Entonces, vamos acá. Vamos puntos específicos. ¿Qué dice acá? La prostaglandina E2 y la prostaglandina I2 causan incremento de flujo sanguíneo, mayor permeabilidad sanguínea y hiperalgesia. Ya, es una función específica. Sigamos leyendo. La prostaglandina E2 interactúa con el receptor EP3 produciendo la siguiente. ¿Ya? Sigamos otro punto. Ya. Miren esto. Aquí viene una discusión con respecto al paracetamol. Ya. La gran pregunta que siempre se hace, y lo lo van a tener hasta que sean residentes, es si el paracetamol ¿es un AINE o no es un AINE? No, no es un AINE. ¿Por qué no es un AINE? Porque no. Y antiinflamatorio, pero no es. No es antiinflamatorio. Pero es Ese es un antipirético. por qué por lo que ustedes dicen que no es AINE. Otro por qué. ¿Pero te bloquea la COX-2? Pero no bloquea la COX-2. Espera, sigan respondiendo. ¿Por qué no es? El mismo principio activo No bloquea. ¿Cómo así el principio activo? Para ¿Por qué el paracetamol no se considera un AINE? no tiene lugar a nivel de las COX. Eso es obvio, pero ¿por qué funciona? No cumple. Pero tiene la estructura química. Siguen. Eso, yo no me acuerdo. ¿Por qué dice que no tiene que bloquear el COX? No bloquea el COX. Ya. Les voy a explicar una verdad. ¿Ya? La verdad, el paracetamol sí es un AINE. ¿Qué? Veámoslo desde el punto de vista Yo de la sabía. estructura química. A ver, Cañero, por favor. ¿Ya? No me acuerdo bien. También pertenece tiene la misma estructura química similar a los otros AINES. Segundo, ¿por qué? Mira, si bien generalmente el paracetamol tiene efecto analgésico antipirético y pobre efecto antiinflamatorio, pero lo tiene, pero es muy pobre. Pero ¿cómo puede llegar a ser un proceso? El paracetamol puede llegar a tener un efecto antiinflamatorio siempre y cuando se utiliza a la dosis de alta dosis a 1000 miligramos? ¿Un gramo? Ahí, o sea, un gramo de paracetamol. Dos pastillas. Dos pastillitas Dos de pastillas 500. de paracetamol de 500 o paracetamol de marca de un gramo. Hay de marca. ¿Ya? Entonces, cuando damos la dosis de 1000 miligramos, recién puede inhibir la actividad de la COX-2. Muy similar a los COXIL, muy similar al COXIL, obviamente menor potencia, pero se puede lograr conseguir. O sea, Además, con el concentración paracetamol a esta dosis puede llegar a inhibir ¿a qué parte? A las especies reactivas de oxígeno. O sea, recuerden que las especies reactivas de oxígeno son, tenemos el superóxido, el peróxido, que son como componentes proinflamatorios en ese aspecto. Conclusión, el paracetamol sí es un AINE. Pero ojo, les tengo que aclarar acá. Yo les puedo decir que es un AINE, pero en un futuro, les voy a avisar, ¿bien? Si están preparándose para la preuniversitaria, sea para ingresar a salud, para postular al ENAM, para postular al examen de CERU o para postular al residentado, Ya todo. yo les doy un consejo: no me hagan caso a mí, háganle a su profesor, háganle caso a su profesor de la academia. Si el profesor de esa academia le dice que no es un AINE, háganle caso hasta que ingrese. Les doy ese tip. ¿Por qué les digo eso? Porque las bibliografías pueden variar. Lo que dice que ustedes seguro un profesor les ha enseñado que el paracetamol no es un AINE, lo cual también está en lo correcto por la bibliografía que está agarrando. Esto yo lo agarré del libro del Kochberg del año 2023, ya, que es de reumatología, esta información. ¿Ya? Entonces va a depender bastante de la bibliografía donde lo tomen. Sí. Entonces, ¿por qué se fundamenta que no es AINE si tiene al final la actividad contra Claro, la ¿por qué hay toxicidad? unos autores que no consideran que no es un AINE? Porque según los autores no puede inhibir al COX-1, o sea, en dosis habitual no puede inhibir al COX-1 al COX-2. Se dice que hay un COX-3 a nivel del hipotálamo, por eso tiene una inhibición más antipirética. Ese sería el porqué. Pero dijo que, o sea, que tenía más, o sea, altas dosis tenía efecto No, está hablando de dosis habitual.
Ahí. Pero si llegamos a darle altas dosis, Pero entonces se podría tiene un considerar- efecto, puede llegar a tener un efecto antiinflamatorio. Ah, puede llegar. Puede llegar, puede comportarse como si ya fuera un COX-2 del paracetamol. Claro, como un AINE selectivo sería. Claro, pero obviamente no lo es. Exacto, Puede, claro. puede alcanzar como un COX-2, ¿no? Ahí. Pero puede. Por lo tanto, parte del tratamiento del dolor, vamos a ver cuando sea artrosis, uno de los médicos iniciales es paracetamol. Luego hay. Yo uso bastante paracetamol, pero las dosis ahorita, o sea, serán 2 pastillas condicionar el dolor o puedes darlo en horario. Otro tip les doy sobre el paracetamol. Dosis máxima que le puedo dar, 6-3 gramos por día. ¿En los 4? O estamos hablando de 6 pastillas. Claro. ¿Ya? Pero si leen eso, ese me basé en el libro del Cuthbert 2023. Pero si leen un libro, por ejemplo, de reumatología geriátrica, yo leí del año 2017, ¿Cuánto se mencionaba que puede ser 4 gramos. 3 gramos. 3 gramos dijo, ¿no? 3 gramos, esa fue la bibliografía de 2023. Pero digamos, según la bibliografía que yo leí alguna vez, libro de reumatología geriátrica, ¿Hasta cuánto? mencionaba 4 gramos. ¿Cuánta Es cantidad decir, tiene? máximo 8 tabletas por día de paracetamol. Pero ese es del año 2017. ¿Sí? Creo que eso para ¿Dónde escuché prevenir que una decía toxicidad, 40 pero la tabletas? toxicidad en sí A creo partir que de es más de 6 gramos. Incluso 10 a 14 gramos para pensar en una toxicidad hepática. Ya Eso falta. vamos a ver O sea, después. hasta 10 puedo tomar. 10 años. No, no, Tú sí, Kenjiro, tú sí. Te lo recomiendo Proteína, ampliamente. por favor. Por si acaso. Partido. Ah. Continuemos. ¿Qué tal te va? Terminamos de hablar del Les paracetamol. avisa. Ahí te quiero Otro ver. ítem. Si es que sobrevives. Ahora hablemos de la aspirina. De En esa el caso de la luego aspirina, diálisis. la inactivación irreversible del COX-1 en plaquetas se da en bajas dosis diarias, mientras que la alta dosis de la aspirina y dosis más frecuente inhibe recién al COX-2. O Eso sea, fija. tiene un efecto más antiinflamatorio. Si le das, digamos, una aspirina para el corazón, es 100 miligramos, incluso es menos, 80 por ahí, ¿no? Claro. Pero si le quieren, digamos, tratar una migraña, un dolor de cabeza, la dosis es mucho más alta. Por eso dicen aspirina fuerte, ¿no? O sea, es una dosis mucho más alta para tratar el dolor. Pero ya no es útil para el problema cardíaco. O sea, que cambia el efecto. Ah, Claro. O sea, ¿Entienden? Y, doctor, ¿Entienden, no? ¿Por qué sería eso? Porque si yo tengo más cantidad, no significa que tenga más apoyo al efecto. Hay una aplicación. esa es dosis Cambia. dependiente. pe. Creo que el target cambia. Cambia. Esa vaina. ¿Qué dice? Target, ¿no? Ah, objetivo. ¿Ya? Esas son algunas características que lo hace. Eso no puede ser una característica especial entre un AINE y otro AINE. ¿Ya? Cuando vayan a estar leyendo, se van a dar cuenta que, si son muy específicos, van a encontrar que cada AINE ¿Cómo era? 2000. pueden ser un poco más específicos uno con otro. Otro ejemplo que no está acá. Justo leí ayer, ¿no? Diferencia entre el ketoprofeno y el desketoprofeno. ¿Cuál creen que sea mejor? Es que todo. El desketoprofeno. Más raro, ¿no? Más raro, no. Mientras más raro, más efectivo. Por la D. No es por la D. Ya. El ketoprofeno es un AINE que tiene que metabolizarse previamente, que en la sangre se libera como desketoprofeno. En cambio, si tomas desketoprofeno ya directo, está como- es una vía directa. Vía directa, Entonces pasa claro. directo. Más rapidito, digamos. O sea, ya no tiene que metabolizarse, pasa directo al Y cuerpo. eso tiene desventajas. ¿no? Claro, mucho más rápido. Dijo ventajas. Sí, pasa, ya no tiene Es que ventaja, no es metabolizarse ventaja. previamente. Es un ejemplo. Mm, Sigamos avanzando con los AINE. Sí. ¿Alguna duda hasta ahí nomás? Y el Aspirina, cox. Cerecoxib, igual. Ahorita vamos a hablar de los tóxicos. Ah, Ya estamos hablando en general. No, cox ya. 1. Qué bendición. Ya miren esto. El COX-1 está presente en todas las células constitutivas. ¿Ya? En todas las células. ¿Qué hacen los AINES? En general, los AINES clásicos, estoy hablando de los AINES clásicos, inhiben tanto al COX-1 como al COX-2. Ajá, Hasta ahí se ambos. acuerdan, ¿no? Ya. Por lo tanto, los AINES tienen un efecto por eso, un efecto adverso más muy sí, famoso sí. que es el efecto gastrointestinal, Gastrointestinal. Gastrolesis. cuya mayor complicación puede ser Úlcera. HDA, Úlcera. ¿no? Hemorragia Hemorragia digestiva alta. alta. ¿Hicieron gastro? Sí. No. Sí. No. Como patología, no. Ah, no hemos Como hecho. semis. No, bueno, también. Como fisiología. Como fisiología no Como tenemos física. nada. Ya. Miren esto. Ahora, otro ítem importante. El COX-2 es inducible frente a procesos inflamatorios, de estímulos mitogénicos o hemodinámicos. Lo más importante del COX-2 se estimula frente a procesos inflamatorios. Entonces, el objetivo de los AINES es inhibir al COX-2, pero los clásicos también inhiben al COX-1. Ese es el problema de los COX clásicos, inhiben a los dos. Mi objetivo es inhibir al COX-2, pero
no pueden, Algunos solo. pero los AINES clásicos inhiben tanto el COX-1 como el COX-2. ¿Ya? En cambio, los COX-IB inhiben, son casi exclusivos, siempre digo la palabra casi exclusivo, del COX-2. Ahorita les explico por qué casi. ¿Ya? Nada es absoluto. Pero miren esto, otro ítem extra del COX-2. En algunos sitios del organismo, el COX-2 también se puede presentar de forma constitutiva. ¿Qué? Solo en algunos sitios. Por ejemplo, riñón, cerebro. Por lo tanto, los COX-2 también podrían ser nefrotóxicos. Porque también Nefrotóxicos. el COX-2 se puede encontrar de forma estructural. Y si inhibes al COX-2 también puede dañar la estructura, las moléculas estructurales a nivel de riñón. Aquí está. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O alguna duda? ¿Sí? ¿Se comprobó entonces de que sí hay afectación en el riñón y en el cerebro? Todavía no. Sobre todo el riñón. Los Y el COX-2. cerebro, bueno, es la descripción que se encuentra de esas moléculas. Una glomerulonefritis, Pero- algo así. Una enfermedad renal crónica. De los COX-2. ¿no? Claro, pero recuerda que el COX-1 obviamente ataca al COX-1 y al COX-2. Claro, claro. Y ahí sí puede causar también problema renal también. Por eso uno de los efectos adversos es daño renal. ¿Ya? Ahora miren este cuadro. Este es un estudio. De la selectividad del COX-2. Miren esto. Los COX-IB. Los que están yéndose hacia la izquierda son los COX-1. Claro, a la izquierda, ¿ya? A la izquierda COX-1 y los que se van hacia la derecha son los que más van hacia el COX-2. ¿Ya? Miren este gráfico. Los que tienen más propensos a irse a la COX-1, miren esto. ¿Qué ven acá? Naproxeno. Naproxeno, Son los clásicos de clásicos. ¿Ya? ¿Ya? Y la metacina también. Ay. ¿Ya? Pero mira, luego existen otros grupos de medicamentos que tienen una preferencia por los COX-2, pero aún así siguen siendo COX-1 al mismo tiempo. Pero tienen algún grado más de preferencia al COX-2. Por ejemplo, tenemos el paracetamol, el meloxicam, el piroxicam, el diclofenaco. Pero no, el diclofenaco, No está considerado el más diclofenaco es Ajá, Ay, como una INE. Ajá. No selectivo. no es por eso, el diclofenaco es una N clásica, pero tiene una tendencia al COX-2, pero también obviamente sigue siendo Ah, COX. debe ser No es COX-1 y COX-2. No, De hecho, está tiene bien. una tendencia, no es que sea Es COX-2 más puro. COX-1, pero sigue siendo. en la rayita. ¿Ya? No. Y finalmente, los que están ya lejos de la línea media, ¿y quiénes son los que miren esto? Los que son los dos COX-2 selectivos, tenemos acá el etoricoxib. Tenemos acá, por ejemplo, un representante del etoricoxib. Aquí están los coxib, se dan cuenta, el robecoxib y el etoricoxib. Sigamos viendo. Entonces surgen tres niveles de selectividad del COX-2. Los que tienen selectividad bajo es el paracetamol. Como les mencioné, una dosis de un gramo puede llegar a comportarse casi como un COX-2. Obviamente la potencia es baja, pero lo puede lograr. Por eso les menciono que el paracetamol el paracetamol es un AINE. Por esa es la razón. Luego, de forma interna, un COX-2, una selectividad intermedia, aquí tenemos el diclofenaco, ¿ya? Pero también, miren, está el celecoxib. Y el que tiene alto nivel de selectividad del COX-2 es el etoricoxib. ¿Ya? Y eso que el celecoxib es un COX-2 selectivo. ¿Ya? El diclofenaco no, es un AINE clásico, pero tiene una predisposición a quiere llegar a ser un COX-2, pero no un COX-2 puro, pero no lo llega a ser. Porque también tiene comparte con un COX-1. ¿Me están entendiendo, no? Sí. Por O supuesto. alguien no me entiende. Todo ok, ¿no? Ya. Está carito. ¿Cuál? 85 el ¿Heterocoxib? etoricoxib. Bueno, vamos Eso te quitas ahora sí. La inflamación. Ahí lo vamos a bajar. Ahora, miren. En la farmacología, aquí lo vamos para leer. En farmacocinética, el 25 al 99%, existe pero la mayoría de los AINES se absorben por vía oral gastrointestinal. Se metabolizan por el hígado y se excretan por filtros bilateral o secreción tubular. Ya me quedo. En promedio, en general, el pico prostático alcanza de entre 1 a 4 horas.
Ahora aquí saca, tomar alimentos demora el tiempo de absorción, no afecta el alcance, pero no afecta el alcance del pico plasmático. ¿Qué quiere decir eso? Existe la teoría, es muy común, incluso hasta ahora se repite, que se le dice al paciente, o el paciente te pregunta, doctor, siempre te preguntan, si va a tomar este medicamento, tengo que comer después de los alimentos, ¿verdad? ¿Siempre les ha pasado eso con sus familiares? Sí. Ya, Ah, sí. incluso ustedes mismos. ¿Va a tomarme la porceno? Ah, no, pero antes va a desayunar. Ajá. Ya. Sí. ¿Por qué? Porque el miedo es de que causa el dolor. Por filas. ¿Ya? Por filas. Exacto, esa es tu respuesta. Está bien. Te voy a explicar Por por si qué. las caigo. Porque en realidad los AINES se absorben mejor cuando el estómago está vacío. ¿Ya? ¿Así? Sí, se absorben más Ahí rápido dice. cuando el estómago está vacío. ¿Ya? Pero cuando una persona come y después toma el AINE, primero almuerza, ¿no? O desayuna. Y después se toma el AINE, bueno, se va a demorar en absorber el medicamento. Pero eso no implica que igual va a llegar al pico máximo de alcohol. Una vez que se absorbe, igual va a continuar con el pico de absorción. Doc, pero su efecto gastrointestinal, el que es propenso. O sea, siempre está ese riesgo. O sea, ese es como algo cultural, llamémoslo. O sea, que el paciente le dice, por favor, Coloquial. quiero, algo así coloquial. Ajá. Porque el paciente está acostumbrado, generalmente mucho, incluso nosotros, ¿no? Queremos tomar AINE, pero da miedo pues, de que nos cause un problema gastronómico, una dispepsia, ¿no? Claro, o sea, el nivel del riesgo es el mismo. Sí, Comamos pero uno es el antes de mismo. tomar Claro, el, por ejemplo, el si yo medicamento. usas diclofenaco, por ejemplo, usas diclofenaco intramuscular, piensa que es intramuscular, pues, pero si no lo sabe, como hemos dicho, según el mecanismo de acción, ¿qué nivel? Al COX-1, al COX-2. Claro. Ya, te estás poniendo diclofenaco y te está ardiendo el estómago. Y se preguntarán, ¿por qué me arde el estómago si me puse diclofenaco intramuscular? Es que está inhabiendo al COX-1 también. Y ahí está el estómago. Ah, o sea, es lo mismo, se puede comer Claro. antes, en ayunas. Sí, pero esa es la creencia, pero mejor. Cuidado. Ay, no. Sí. Piensa. Eso es lo que dice, por eso acá dice. El pico plasmático alcanza en 1 a 4 horas. Tomar alimentos demora el tiempo de absorción, pero no afecta el alcance del pico plasmático. Tener en cuenta la afectación hepática renal y el adulto mayor de acuerdo al ajuste de la dosis. ¿Ya? Cada medicamento en estos casos tiene una dosis renal y una dosis hepática. ¿Ya? Ahí sí van a tener que investigar por internet. Ahora ya habrá aplicaciones. Siempre dice al paciente, doctor, el nefrólogo me ha dicho que tengo enfermedad renal crónica grado 3. Te estresas, ¿no? ¿Qué haces? La Usas cargo. esta aplicación. Ahora usas esta aplicación, buscas el medicamento. Google Por Hay ejemplo, Hay doctors. ya, Hay hay doctors. ¿no? App Store. Usas, por ejemplo, paracetamol, dosis renal, ya, una tableta cada 8 horas, ya. Por ejemplo, tengo enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Toman enfermedad renal crónica grado 4. ¿Y qué te dicen? AINES contraindicado. ¿Y ahora qué haces? Ah, ya, buscas otro AINE. Paracetamol. Puedes usar paracetamol, por ejemplo, enfermedad renal crónica grado 4, por ejemplo, ¿no? Puedes usarlo, dice, limitar el uso, ¿no? Menciona, limitar el uso, pero menciona que se puede utilizar máximo 3 veces por día. Máximo, o sea, Grado 4. por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ah, Si ya. te dan un grado en hemodiálisis, le puedes dar paracetamol, por ejemplo, en pacientes con hemodiálisis. Pero máximo 3 tabletas por día. O sea, pero igual, lo mínimo posible. Son algunos ejemplos, ¿no? Ah, claro. Y eso se aprende con la práctica, pero viendo siempre la dosis. O sea, si eres un paciente cirrótico, no tengas vergüenza, usa tu tecnología e investiga. Dosis cirrosis, dosis hemodiálisis, ¿no? Digamos, la naproxeno en hemodiálisis. Lo pones, digamos, AINES tanto. Por ejemplo, otro ejemplo. Dicen, tengo paciente con enfermedad renal crónica grado 3. Y dicen, hay naproxeno, puedes utilizarlo con mucha cautela por el riesgo de daño renal. O usarlo lo mínimo posible. Pero sabes que está con mucho dolor. ¿Le puedes dar naproxeno? Sí, pero solo para ese pequeño momento del dolor. ¿Ya? Ok. Obviamente no le vas a dar cada 12 horas, ¿no? Ya. Esa es la importancia de conocer la propiedad de cada medicamento. ¿Ya?
Acá, por ejemplo, les traigo algunas interacciones medicamentosas entre antiinflamatorios no esteroideos y otras drogas. Miren esto. Los he resaltado dos, por ejemplo. Anticoagulantes y la digoxina. Justo los cardiológicos. ¿Ya? Anticoagulantes orales, por ejemplo, ¿quiénes pueden interactuar? Fenilbutazona, oxifenilbutazona, azaprobatozona y probablemente todos los AINES. Al final ponen ahí probablemente todos los AINES que puede haber anticoagulantes orales. Les digo algo. Les hago otra pregunta. ¿Cuál es el antiagregante plaquetario? ¿Cuál es el AINE antiagregante plaquetario irreversible más conocido? Aspirina. Aspirina. ¿Por qué? Inhibe al Al COX-1, Las plaquetas. Las pa- De las que es el plaquetas. responsable de la generación de qué prostaglandina? Y dos. A dos. A2. A dos. Antromoxano. Claro, tromboxano 2 de la creación plaquetaria, claro. Claro, es el que se encarga de la reacción. Y recuerda que el prostaglandina, no, que recuerda que la COX-1 se encuentra en la parte De las estructural, plaquetas. estructural de las plaquetas. ¿Qué hace la aspirina? Inhibe A cocción. a la enzima del COX. O sea, la aspirina quiere inhibir al COX-2, pero también inhibe al COX-1. Y al inhibir el COX-1, No hay agregación. no hay, No. le limitas la síntesis de la prostaglandina del tipo tromboxana 2, y si no hay tromboxana 2, inhibes la agregación plaquetaria, que en este caso de forma irreversible. Ajá. Por lo tanto, si no me equivoco, 7 días. 7 días, 7 Siete días. días. algunos dicen 10 días, Pero otros dicen operatorio. 5 días, Siete dependiendo días. del tiempo de vida media de la plaqueta. Eso es por respecto con el efecto antiagregante Antiagregante. plaquetario. Ya. Que yo les digo algo. El resto de los AINES tendrán un efecto antiagregante plaquetario. Si el aspirina es irreversible, entonces existirán antiagregantes plaquetarios reversibles, digámosle antiagregantes plaquetarios reversibles, entre comillas. ¿Sí o no? Creo que atacan a ¿Por qué otro, no? a otro, ¿Por qué Sí. a otra molécula de ¿Por qué plaqueta. La respuesta es Sí, 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 hay. pero es reversible. Por ¿Cuál ejemplo, era? el resto de los AINES. Todos menos aspirina. Los demás AINES en general. ¿Ya? Los demás AINES en general. Hay cuadritos, hay un cuadrito, no lo puse acá. Hay un cuadrito que menciona, por ejemplo, suspender naproxeno tantos días antes de una cirugía. Ujú. Suspender ibuprofeno puedes dar hasta tantos días antes de la cirugía. Ajá. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Suspender tal Ahí medicamento está. días antes de tal cirugía porque el riesgo de sangrado Exacto. durante una cirugía por el uso de AINES. En este caso está hablando de los AINES que tiene un efecto antiagregante plaquetario Reversible. reversible. O sea, tenemos que esperar una cierta cantidad de días para que el efecto antiagregante plaquetario regrese a su estado normal. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, sobre todo si alguien quiere ser cirujano. ¿Ya? Alguien que está pensando en ser cirujano, alguien que quiere inclinarse al área quirúrgica, les doy ese dato. Hay que tener cuidado con ese ítem. Ya. Luego les mostré otro efecto, pero ese es con respecto de los anticoagulantes. Si dice acá, anticoagulantes orales inhibe el metabolismo de la S-partalina que incrementa el efecto anticoagulante, inhibición de la reducción renal de litio que incrementa el litio. Por lo tanto, evita los AINES en lo posible. Monitoreo cuidadoso cuando se usa. Cuando sabes que está prohibido. Pero pues, si lo tienes que utilizar un AINE con anticoagulante, no es ni modo, hay que usarlo en ciertas situaciones, ¿no? Está prohibido, no lo puedes dar, así nomás. Pero si sientes que es necesario usarlo ya porque es algo urgente, por el dolor, ¿no? Ni modo, hay que usarlo, ¿ya? Otro lo resaltar acá es la digoxina, porque es otro medicamento que le gusta interactuar. Miren, ¿con quién le gusta interactuar? Con todos All. los AINES. Dice en inglés all, ¿no? A todos. Reducción potencial en la reducción de la funcionalidad renal, particularmente en jóvenes y muy jóvenes, no se está hablando de niños. O se reduce la diferencia de la dioxina, incrementa la concentración de plasma de la digoxina. Estoy resaltándose principalmente esos dos. Aumenta su concentración. ¿Ya? Existen otros medicamentos que pueden interactuar con los AINES. Tenemos los ilium, los de litio, los antihipoglicemiantes,
ya, la fenitoína, el metotrexate, bueno, uso bastante el metotrexate, lo más usado, ya, el ácido valproico, los aminofiscosos, ya. Pero si se habrán dado cuenta, con los anticoagulantes orales hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Sigamos otros ejemplos. Sigamos con los medicamentos cardiovasculares. Cuidado, puede haber interacción con los antihipertensivos, por ejemplo, los beta-block, los 6, o sea, los viejas, los vasodilatadores. Sobre todo puede interactuar con indometacina y algún otro AINE, ¿no? Por reducción en el efecto hipotensivo, probablemente relacionado con la inhibición de la prostaglandina, con la síntesis de prostaglandina renal, ¿ya? Que produce retención de sal y agua y la síntesis y problemas en la síntesis de prostaglandinas vasculares, por lo que puede producir vasoconstricción. O sea, puede haber algún riesgo de fallar. Y es bastante común adulto mayor hipertenso. ¿Qué es lo que más van a ver? ¿Qué es lo más que van a ver en consulta externa? ¿Cuál es la patología que más vemos en consulta externa? Hipertensión y diabetes. No, en reumatología. Artrosis. Y la mayoría de los pacientes que tienen artrosis son adultos mayores. Y los adultos mayores, la mayoría tienen presión alta. Presión alta, claro. ¿No? Presión alta. Por eso lo resalté. En este caso, optaríamos por, en ese caso, aumentar la dosis de los antihipertensivos o disminuir la dosis de... Solo que dice cuidado. ¿Cómo? Hay que tener Solo que- no es indometacina. hay que tener cuidado, sobre todo con indometacina. Ah, ¿Ya? Y sí, mira, aspirina. ¿Y quiénes aparecen ahí? ¿Qué dice acá? Hay una interacción entre la aspirina baja dosis y mira, ¿quiénes están ahí? ¿Dónde? Ah, Los ya. dos más clásicos, ¿correcto? Ibuprofeno y naproxeno. Ya. El último. El último. Low dose Previene aspirin. la inactivación, o sea, previene problemas de inactivación irreversible de las plaquetas del COX-1. Por lo tanto, usar AINES con algún grado de selectividad de COX-2. Recuerda que el ibuprofeno y el naproxeno, ¿se acuerdan de la curva? Son más COX-1 selectivos que COX-2. ¿Ya? Entonces, ya sabes qué puede pasar. Riesgo de sangrado. Claro. ¿Ya? HLA. Ah, cierto. ¿Ya? Por eso pueden recomendar. Sí. Se puede utilizar algún AINE que tenga algún grado que quiera hacer COX-2 o elegir un COX-2, ¿no? Aquí he puesto una lista de efectos adversos más para leerlas, ¿no? Gastrointestinal. Pues, lo más clásico, úlceras gástricas por AINES ocurren del 30 a 50% de los casos. Pero menos del 10% son sintomáticas. Eso, el riesgo se incrementa con el Helicobacter pylori, con alcohol, anticoagulantes o glucocorticoides. El mayor riesgo de HDA es el de edad avanzado y el antecedente de otra enfermedad gastrointestinal. Y la prevención, ¿qué dice ahí? Omeprazol, o sea, omeprazol o similares, ¿no? Estamos hablando de omeprazol, tantorazol, ¿ya? O ranitidina, que ya lo han sacado, ¿no? Sí, ya lo sacaron. Ya. ¿No hay? 19 en el riesgo de uso. Sí, reciente lo han sacado. Claro. Ya, pero está ahí todavía. ¿De Para dónde? efectos cardiovasculares, recuerdan que la aspirina disminuye 20 a 30% la posibilidad de eventos cardiovasculares. Ese es un efecto adverso que en realidad se usa para beneficios del paciente, ¿no? ¿No? O sea, un efecto adverso de la aspirina es que es antiaguerrante plaquetario irreversible. Pero justamente ese efecto adverso es que usan pues, los cardiólogos para prevenir problemas cardiovasculares. Por eso disminuye un 20 a 30% la posibilidad de eventos cardiovasculares, es decir, infarto. O sea, está bien. ¿Ya? Claro, tienes beneficio. ¿Ya? En general, los AINES tradicionales, T, y riesgo cardiovascular por efecto reversible plaquetario en los COX-1, inhibición de trombosana 2 transitor. Es lo que les estaba explicando sobre la posibilidad de sangrado durante una cirugía. Justamente aquí está la explicación. ¿Ya? Los mayores efectos adversos, IAN, ¿qué es IAN? Infarto, ACV, muerte vascular, se incrementa en 40% por los coxígenos diclofenaco. Esa es la desventaja de los coxígenos, ¿ya? Ah, aumenta la... Ese es el riesgo teórico, ¿ya?
Los ya mayores sé, efectos claro. cardiovasculares sobre ti incrementados por los COX-10 o el diclofenac. Esas son las COX-2, ¿no? Los COX-2, pues, Claro. el etoricoside, Aumentan riesgo ese es el cardiovascular. Teórico, ¿ya? Ibuprofeno se encontró efectos cardiovasculares similares, pero miren esto, hablemos de matemáticas. Ya han hecho investigación, estadística, Sí. hicieron el curso Teoría de la Investigación, Estadística, Epidemiología, Gerencia, Gestión. Gerencia todavía no. Gestión de salud todavía. Ya, es lo mismo. ¿Ya? Gerencia, Estadística, Investigación, Salud Pública, todas están matemáticas, ¿no? Matemáticas, miren esto, ibuprofeno, se encontró efectos cardiovasculares similares, pero no es estadísticamente significativo. O sea, no. Naproxeno, no incrementa el riesgo cardiovascular, matemáticamente es mejor. Conclusión que puedo sacar acá, si quiero elegir entre naproxeno y ibuprofeno, Naproxeno. ¿cuál elijo mejor en un Naproxeno. paciente cardiópata? Naproxeno. Naproxeno. ¿Por qué? Porque la matemática lo dice. Es más probable. ¿Ah? No, es menos probable. ¿Qué dice acá? Si hablamos de como leo estas palabras, es que ha habido un estudio, ya sabes. Claro que lo avala. Un estudio, ¿no? Ha habido un estudio ¿Qué? ya con los parámetros estadísticos. Por eso dice que el naproxeno no incrementa el cardiovascular, pero desde el punto de vista estadísticamente significativo. Ibuprofeno ahí se encontró efectos cardiovasculares, pero no es estadísticamente significativo. ¿Ya? Sí. Luego, efectos renales, la presencia del COX-2 y la presión vasodilatación y prostaglandinas anteriores. El simple hecho de que COX-2 se encuentra estructuralmente en el riñón, puede dañar. En pacientes sanos con el COX-2 no tiene ningún efecto. Miren, en pacientes sanos el COX-2 no tiene ningún efecto. Es decir, pacientes que tienen su tasa de filtración glomerular en 120, ok, no hay problema. Pero ¿qué pasaría en aquellos pacientes que su tasa de filtración glomerular está abajo? Ponle una renal crónica grado 3, por ejemplo 3 o 4, ahí sí, pacientes con comorbilidades, con actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, la filtración glomerular depende de la síntesis de prostaglandina. Es decir, si inhibes ese camino, vas a dañar al riñón. O sea, de lo que ya está dañado, vas a dañar aún más. Hepático, le vas a transamilases o daño hepático. El diclofenac mayor riesgo de daño hepático. Ojo, esto de observacional. ¿Ya? No es como los otros dos que ha sido más matemática. Ahora, la otra, ahí está lo que le dice. Sobredosis de paracetamol, 10 a 15 gramos por día, causa daño hepático severo. Ya. Entonces recomendable la máxima 3 gramos. Pfizer 2023. Por eso me estoy basando en ese libro. Sí, pero si ven un libro de reumatología geriátrica, mencionar que es 4 gramos. O sea, imagínate, un libro de reumatología geriátrica, estamos hablando de adultos mayores. ¿Ya? Medicamentos en general, 3 gramos. Por eso lo puse acá, yo estoy basando en esta bibliografía, 3 gramos. Pero si ven otro autor y está en línea y dice 4 gramos, está bien. Pero nos vamos a basar en esta bibliografía. ¿Ya? Nos quedamos que la dosis máxima de paracetamol Sí, es sí. 3 gramos Sí, en general. ¿Ya? Nos quedamos en 3 gramos. ¿Ya? Pero si bien sigamos preparando, igual, si están preparándose para el examen de admisión, háganle caso a su profesor de la academia. Si su profesor de su academia le dice que es 4 gramos, háganle 4 gramos a que ingresen. ¿Ya? Les doy ese consejo. Cuando ingresan a la especialidad. ¿Ya? Les estoy dando ese consejo desde ya. Háganle caso al otro, al de la academia, si quieren ingresar, busquen un objetivo específico. ¿Ya? Respiratoria, asma con AINE, útero, puede prolongar el trabajo de parto. Hipersensibilidad, angina, hipotensión y shock, obviamente como todo medicamento, riesgo de alergia. Y piel, tema multiforme, necrosis epidérmica tóxica. Obviamente son alergias, ¿no? Ya. Como todo medicamento que puede causar alergia. ¿Ya? Efecto de los AINES tradicionales en los eventos vasculares. Efectos vasculares. Miren, pues el diclofenac y el ibuprofeno están ahí. En este metaanálisis. ¿Lo ven? Sí. En rojo todavía, ¿no? Explícame eso, por favor. Fin de la primera parte de los AINES. ¿Algunas dudas de acá antes de continuar con los corticoides? Entonces, cuando nosotros mantenemos una dosis de paracetamol por debajo de los 3 miligramos, no Gramos. habría daño hepático ni No.
Ya, buena pregunta. Ahí menciona que incluso hay un estudio en el cual puede que se ha dado pacientes a 3 gramos de paracetamol durante 2 años. ¿2 años? 2 años dando paracetamol Ya. y no pasó nada. Qué buen No hígado. pasó nada. Es un buen hígado. El hígado estaba ok. Así que, por eso. O sea, hasta 3 gramos Pero si es- te quieres intoxicar así, que es 10 gramos o 15 gramos, Claro. puede causar daño hepático. Es tipo un suicidio. Ah, Es mi compañero. Está interesado. Si quiere. ¿Qué? ¿Cómo? Suicidio. no lo hagas. No, no, porque se me llega un caso para identificar. Ya. Ya. Eres el Pero caso. tienes que en todo caso tienes que conocer el diagnóstico. O sea, Finalmente, cuando hables de intento de suicidio, cuando llegas vamos a hablar de psiquiatría. ya. Cuando hables de psiquiatría iban a hablar de los intentos de suicidio y vas a conocer los antídotos. Cada medicamento tiene Hay un medicamentos antídoto. más Si no me equivoco, el paracetamol es antídoto, es el Una bala en el cerebro. Ya. No voy a ponerse con clase, por favor. Ya. Bueno. ¿Alguna otra duda con los AINES? Perdón. ¿Alguna otra duda? Ya está. Respecto a las indicaciones, no vamos a ver después. Porque, ¿Qué cosa? por ejemplo, No, esta es una clase de farmacología. ¿Ya? Ya, no estoy explicando así indicaciones para cada patología. ¿Ya? Eso se va a ver en las siguientes clases, digamos, en artritis reumatoide ya. No ando mucho en dosis, la dosis se aprende más en la práctica. ¿Ya? Ya. Sigamos hablando de los glucocorticoides. Primero que nada, esta clase es netamente de farmacología. Los corticoides lo dividen así la dosis. La dosis según la clasificación EULAR, es decir, la Liga Europea de las Enfermedades Reumáticas. ¿Ya? ¿Ya? Lo clasifica así la dosis de los corticoides. Una dosis baja de corticoides es menos de 7.5 miligramos, moderada menos de 30 miligramos, 30 para abajo miligramos, dosis altas menos de 100, muy altas dosis más de 100 miligramos de prednisona o equivalente. Es decir, nuestra tableta, llamémoslo así como primaria, vamos a trabajar en base a la prednisona. Todos esos son. ¿Ah? Todos esos son en base a la prednisona, ¿no? Solo Sí, en base a la prednisona. Ya, o sea, digamos, quieres darle, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Quieres darle 20 gramos de quieres darle 20 miligramos de prednisona a un paciente, pero estás evaluándole y no puede comer. Entonces tienes que darle un equivalente. ¿Cuál es un equivalente a prednisona? Fácil le das dexametasona. O una dosis próxima a esa dosis de prednisona. Si no me equivoco, la dexametasona es 0.5 miligramos de prednisona, es 0.75 de dexametasona. Pueden hacer su regla de 3 simples y van a encontrar la dosis exacta de dexametasona. Y de ahí lo modifican bonito para que sea en base a la realidad. Porque en la ampolla, si no me equivoco, viene 4 ¿Y qué miligramos preparamos? y viene 2 mililitros. Kenjiro enseñó uno de enfermedad. La dosis 5 miligramos de prednisona equivale a 0.75 de dexametasona. Ahí, Entonces eso se entrena en la práctica. ¿Ya? Cómo convertir, sobre todo en pacientes hospitalizados. ¿Ya? Que generalmente trabajamos con esa dosis. Ahora, sigamos hablando de farmacocinética. La absorción gastrointestinal es similar entre los diferentes glucocorticoides. La biodisponibilidad no se altera durante la gestación. ¿Ya? Otro dato. Con respecto al metabolismo hepático, la prednisona se metaboliza como prednisolona, útil la administración directa con este paciente con disfunción hepática. ¿Qué quiere decir eso? En pacientes que tienen problema hepático, la prednisona en general tiene que pasar por el hígado para metabolizarse prednisolona, que recibe la forma activa de la prednisona. Claro. En cambio, en pacientes que tienen problemas, o sea, disfunción hepática, hablemos de cirrosis hepática, Se le da de frente. lo mejor sería darle prednisolona en tableta. ¿Existe también? O sea, se salta directamente el hígado para que empiece a actuar. ¿Ya? Eso quiero llegar. La vida media de la prednisona es de 3 horas, es muy variable con el tiempo. Más bajo en la mañana y en la noche. Eso quiere decir que la prednisona tiene que ver y está en relación al ciclo circadiano. ¿Ya? ¿Ya? Tiene mucha relación con el ciclo circadiano.
puede estar más elevado a las 8 de la, por ejemplo, puede estar más elevado a las 8 de la mañana, como puede estar disminuido en la noche. ¿Ya? Por lo tanto, yo, o más de un, en la especialidad de reumatología, cuando utilizamos la prednisona, se suele dar a las 8 de la mañana, la prednisona. ¿Para qué? Para tratar de no alterar el ciclo circadiano. Porque eso está alto el cortisol, creo. Sí, o sea, tiene que ver algo, tiene que ver con el ciclo. Por eso 8 de la mañana. Y esa prednisona, una tableta de prednisona de 5 miligramos, una tableta 8 de la mañana. ¿Ya? Ok. ¿Ya? ¿Por qué? Para que coincida con el ciclo. Pero miren acá. ¿Qué dice acá? La administración en la mañana complementa el ciclo endógeno de hormonas y bloquea la liberación de citocinas preinflamatorias y interleuquina 6. ¿Se acuerdan de la interleuquina 6? Sí. Hoy hablamos de la clase de inmunología, Claro. clase 1. Ajá. ¿Qué es la interleuquina C? No sé. 6 pertenece al grupo de las proinflamatorias. Inflamatoria. ¿Cuáles son las proinflamatorias? 6, 1 y interferón gamma. Listo. ¿Ah? 6, 1 y T. Interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF alfa. Siempre están esos tres. Siempre están los tres. Ahí. ¿Ya? Generalmente. ¿Por qué siempre están ellos tres en procesos inflamatorios? Cuando lean fisiopato de cualquier tema, van a encontrar siempre esos tres. Siempre están metidos ahí. ¿Ya? Pero es que depende de- ¿Ya? Pero miren esto. Hay estudios que mencionan que la prednisona se puede administrar en la noche, pero ayuda ¿a qué? A disminuir la rigidez matutina en pacientes con artritis reumatoide. En un estudio de 12 semanas. O sea, ¿qué pasaría si le das prednisona a un paciente en la noche? Va a amanecer con disminución de la rigidez matutina. ¿Qué hora sería más o menos? ¿No? Porque dura 3 horas solamente la acción. Claro. Siempre vía media. Siempre y cuando se da en la mañana. Ah. Ahí es discutible. Doctor, Nosotros no sabemos dar en la noche. Nunca. Por una sencilla razón. Por un efecto adverso. Aumenta el corto. Ajá. ¿No? Pico Puede haber de insomnio. cortisol. Picos de cortisol. Puede Ah, haber claro. riesgo de insomnio. Porque la prednisona está en relación con el ciclo circadiano. Por eso se suele dar, por eso es mejor darlo en la mañana. Sí se puede dar en la noche, pero ya sabes, efecto adverso. De no poder dormir, entonces mejor darle en la mañana. A veces se divide la prednisona entre la mañana y la tarde, pero no en la noche, para que pueda descansar, ¿no? Obviamente siempre hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, pacientes en UCI, ¿no? O hay que saber de la vida de un paciente, ya, no me importa, la medianoche le doy. Ya para cosas ya para salvarle la vida, ¿no? En UCI, por ejemplo. Ya, o en emergencia. Ya, ni modo, ahí sí actuar, ¿ya? Ahora, veamos acá, el mecanismo de acción. El mecanismo de acción de los corticoides. Aquí, mejora. Realizamos acá la pizarra. El mecanismo de acción de los corticoides actúa a nivel de la membrana celular. Cuando ingresa cuando el corticoide es liposoluble o hidrosoluble. Liposoluble. Liposoluble. ¿Quién dijo hidro? Pero es grasa. Por eso fue lipo. Es lipo. Entonces, quienes pasan Pasa la membrana nuclear. barrera de la membrana celular por difusión simple. ¿Ya? Entonces entra un carrier, alguien que lo transporta, es el corticoide, hay un receptor dentro del citoplasma y tiene que llegar a esta molécula que está cerca de la membrana nuclear. Chaperona. Headshot Protein Chaperones, ¿no? Chaperona. ¿Ya? Son proteínas, los chaperones, ¿no? Entonces, solo así el corticoide recién actúa en la membrana, actúa dentro del núcleo de la célula. Ahí recién actúa el corticoide. Pero para eso tiene que atravesar la membrana y el citoplasma. Creo que es por eso que su tiempo de acción demora un poco más, ¿no? Su tiempo de acción demora un poco más, digo. No, es No. Su efecto, su efecto. No, espérate, no te Ellos son adelantes. intranucleares. Los internucleares demoran más. No te adelantes. Ya. Es un camino. Hay otro camino. ¿Ah? Hay otro camino para llegar a los headshot. Es que a través de la membrana celular existen unos receptores de glucorticoides de membrana. No, es la hormona. Estos son receptores de glucorticoides citoplasmáticos, que son la mayoría de los casos por difusión simple, y después hay otro pequeño grupo que ingresa por esta vía, por eso la fecha es más delgada. ¿Ya? Pero igual, en cualquiera de las dos vías, llegamos acá. Llegamos, para que ingrese a la membrana nuclear necesitamos el headshot protein chaperone. ¿Ya? No lo traducen. Chaperona. No lo traducen. Así lo puse. Headshot protein Ah, ya. chaperone. Entonces, en la membrana nuclear tenemos dos caminos.
O te cura o te engorda. Vamos a ver por qué. ¿Cómo? ¿Por qué? Y el volumen. Van a ver por qué. Les explico por Y qué. el volumen. Dice acá, tiene dos efectos. Cushinoide. Transrepresión Cushinoide. y el otro efecto, transactivación. Los Transrepresión, inoides, el efecto de la transrepresión, es decir, lo va a tratar de reprimir. Es decir, actúa a nivel del nuclear NFKB, que se encuentra dentro del núcleo de estas células, sobre todo de las células inflamatorias. Entonces, si actúa a nivel de esta molécula NFKB, va a ordenar recién al núcleo para inhibirlo. Por lo tanto, inhibe a la célula y produce un efecto, inhibe el efecto proinflamatorio. Ahí está la cura. Ahí es donde actúa, inhibes a las células inflamatorias. Ah, ya. Bloqueando esta molécula del NFKB, lo bloqueas, y entonces inmediatamente le está diciendo a la célula inflamatoria, dice, no, tranquilo, ya, No te inflames. lo inhibe a la célula. Por lo tanto, disminuye el proceso inflamatorio y el paciente se cura. Pero al mismo tiempo, veamos ¿qué dice acá? Pasa este proceso de transrepresión, pero al mismo tiempo pasa este problema, aquí viene el problema que les mencioné, que engorda el paciente. Pasa el proceso de la transactivación. Esta transactivación activa genes antiinflamatorios y hasta ahí todo bien. Pero al mismo tiempo activa genes metabólicos. Es decir, veamos acá. Activa genes metabólicos. ¿Qué quiere decir genes metabólicos? Genes que van a inducir que ganes peso. Por lo tanto, el efecto adverso más conocido de corticoides es Cushing. Cushing. Aquí está dentro de los genes metabólicos. Ahí está la explicación. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Sí. No, pero sí habrá ese efecto, ¿no? ¿Qué? Es random, o sea, es aleatorio la vía que va a tomar. Porque No, va al mismo tiempo. Pero es por dosis. Claro, mientras a mayor dosis, Más más rápido. Claro. A mayor vale, dosis vale. vamos a Así que no generar el tengo síndrome de exceso. Cushing. A veces es inevitable. A veces tienes un paciente con nefritis lúpica. Y no tienes más opción. Y está a un paso, te toca un paciente en emergencia y descubres que es una nefritis lúpica. Pero resulta que le tomas tu tasa de filtración glomerular y está en 16. Pucha. Estás a un paso de la hemodiálisis. ¿Qué haces? Corticoides altas dosis. ¿Ya? Y lo salvaste. Pero quedó bueno. Pero hay una cosa. Lo curaste, pero hay un coste. Le produces un Cushing. Entonces hay que explicarle al paciente que va a engordar, pero después se tiene que bajar progresivamente a la dosis para que recupere su peso inicial. Tienes que explicarle. Y es ¿Se muy engorda de agua importante. o de grasa? ¿Ya? O sea, la célula no como que No discrimina. igual hacer, si hace uno al otro, son los dos al mismo tiempo. Los Sí. dos se producen. Claro. Sí. Pero si digamos das Mayor efecto. Esto va a ser siempre dosis dependiente. Pero si por ejemplo tratas a una paciente con artritis reumatoide, le vas a dar solo 5 miligramos. ¿Ya? Y si responde rápido, le vas quitando rápido, le quitas más rápido la prednisona. Por lo tanto, no vas a notar esos cambios de subida de peso. Claro. ¿Ya? Van a darse cuenta en la práctica. No, ¿Ya? y no hay un medicamento que no tenga ese efecto adverso, que sea más específico más para el NFKB. No te adelantes, eso es más No. adelante. Ya todo. Ya quieres llegar a biológicos, ¿no? Epa, Bien. bien hecho. Ya quieres llegar a biológicos. ¿Cuál es su nombre? Kenjiro. Kanjiro. Ajá. Ok. ¿Qué? Que, no, ya. No. ¿Qué dijo? No. ¿Qué dijiste? Ya, mira. Examen específico. Exonera. Ya. Sí, por favor. Entonces, Con 3, sí. miren, en general producen estos dos efectos, los surocorticoides. Inhibe la síntesis de moléculas proinflamatorias. Inhibe el interleuquino 1, inhibe el 6, al TNF y al COX-2. ¿Ya? Lo inhibe todo. También promueve las moléculas antiinflamatorias de interleuquina 10. ¿Qué era la interleuquina 10? Está muy... ¿Se acuerdan? PH10. ¿Se acuerdan de la interleuquina 10? Sí. Ya, la interleuquina 10, ¿te acuerdas que tiene que ver con el transformante y factor beta? Y era un mecanismo
Era interleuquinas de Para crecimiento. regulación. Regulación, sí, sí, sí. Ya, y TGF. regulación Iba los al hueso. apagaban todos los demás. Claro. Ajá. Si todos están activos, Los deceptivos. él los apaga. Ajá. ¿Ya? Ajá. La interleuquina 10 con el transformative power factor beta los apaga. Y si los apaga, ya hay inflamación. ¿Ya? Pero recuerda que el efecto adverso de los corticoides, problemas metabólicos. Cushing. O sea, diabetes, Claro, presión diabetes. alta. ¿Ya? Vamos a verlo. La activación. Aquí están los efectos adversos, dosis dependiente. ¿Se acuerdan que les mostré al inicio? Pues vamos a regresar a la primera diapositiva. Esta dosis, ahí está. Esa es la importancia de conocer cuándo se va a necesitar una dosis baja, una dosis moderada, una dosis alta y una dosis muy alta. Ya, por ejemplo, una dosis muy alta voy a utilizarlo, por ejemplo, para pacientes que están en riesgo de hemodiálisis, ¿no? O pacientes que están con hemorragia alveolar difusa. ¿Han escuchado de esa enfermedad? Sí. En neumología han visto esa enfermedad, hemorragia alveolar difusa. Pasteur. Les explico más o menos cómo es esta enfermedad. Son pacientes que están con insuficiencia respiratoria aguda y hacen tos con sangre. Y no es tuberculosis. Causa vasculitis, puede ser lupus, puede ser otra enfermedad autoinmune, puede ser artritis reumatoide. Pasteur. Good, todo eso. Ahora sí, Ya. ya me acuerdo. Entonces, esos pacientes tienen alto riesgo de mortalidad. Les ponen un ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí se trata. Pero, miren, los efectos adversos va a depender mucho de la dosis. Obviamente los que no toman prednisona no van a tener efecto adverso, ¿no? Pero mira, los que tienen una dosis más alta de prednisona tienen mayor riesgo. Es decir, los celestes. En tan poco tiempo tienen mayor riesgo de desarrollar efectos adversos. En comparación al que toma menos mientras menos dosis de prednisona, menos efectos adversos. Pero el que tome mayor cantidad de dosis de prednisona, mayor cantidad de efectos adversos. Miren esto. Más es menos. Lo menos es más. Celestes no, y el morado es más. Pero en este, si te dan cuenta, este cuadrito solo están trabajando con la dosis de menos de 5, de 5 a 7.5, y los que están tomando más de 7.5 miligramos. Miren, tan poquito hace mucha diferencia. ¿Qué es BP? ¿Ah? BP, ¿qué es? ¿Dónde dice? Al costado, al otro lado. Derecha. Blood pressure. Ah. Mira, Cushing, mira, siempre es dosis dependiente. Cushing, mientras más dosis hay más Cushing. Equimosis, a mayor dosis. Problemas de sueño, mayor dosis de corticoide. Glaucoma, estado de ánimo y aumento de la presión arterial. ¿Te mejora o te empeora esta? Siempre, o sea, los efectos adversos van en relación a la dosis. Ahora sí vamos a leernos acá. Los efectos adversos de esta enfermedad, tenemos músculo esquelético, osteoporosis, osteonecrosis, sobre todo en alta dosis, ejemplo, necrosis séptica de cadera, miopatías alta dosis con larga duración, ¿ya? Cardiovascular, retención de líquidos, en algunos estudios, hipertensión arterial, incluso puede presentarse en bajas dosis en algunos casos, retención de sodio, aterosclerosis prematura, mayor riesgo de infarto, ACV, arritmias cardíacas, sobre todo en pulsos. Los pulsos se utilizan, por ejemplo, en pacientes que están con alto riesgo de mortalidad. Pacientes que están en riesgo de hemodiálisis, problema de entrar a UCI, ¿ya? A ellos se les da. Doctor, ¿se les prohíbe el consumo de café a esos pacientes también? Bien discutible. ¿Cómo? Ya. Se prohíbe el consumo de café. Claro, en ese momento. Ya una vez que esté estable podría, ¿no? Así de dosis bajas, ahí sí podría. Sí, bueno, ahí sí podría, pero está hablando de estas dosis altas. Ah, perfecto. Aquí, por ejemplo, cuando usamos pulsoterapias, pues son pacientes que están a un alto riesgo de mortalidad o de perder un órgano. Ah, Por ejemplo, está con nefritis plúpica, ya fue. hay que darle con todo. Está con neurolupus, hay que darle con todo. Neurolupus, se ataca al cerebro, Dios. ¿ya? O que digamos, la enfermedad está atacando el pulmón, ¿qué haces? Tienes que atacarle con todo. Si puede perder el ojo, hay que darle con todo. Hay que darle pulsos. Taca. ¿Ya?
Pero eso sí, una vez que te dan un curso, hay que estar monitorizando los signos vitales. ¿Ya? Más de 100. Si no, puede ser arritmia. Aquí está el ejemplo. Luego, efectos dermatológicos con el corticoides. ¿Qué dice acá? Adelgazamiento de piel, equimosis estrías, fase de luna llena, obesidad troncal, cuello de búfalo. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes son varones o mujeres. 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 Algo de las personas. Y generalmente estos enfermos autoinmunes les ataca a abuelitos o les ataca a las chicas. 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 Ejemplo, tengo varios pacientes, 14 años, 15 años, 18 años, 20 años, 22, 24, 25 años con estas enfermedades. Y se preocupan bastante de la parte estética. ¿Ya? Y y a veces llegan a dejar la medicina porque dicen, me he engordado. ¿Ya? Cuello de búfalo. Les crece aquí. Ya. ¿Ya? Todas las consecuencias del Cushing. Gastrointestinal, riesgo de gastritis, úlcera gástrica y hemorragia digestiva alta. Infecciones, obviamente, sobre todo en dosis moderadas o desde dosis moderadas a dosis muy altas. Mientras más dosis, mayor riesgo de infecciones. Ya sea, por ejemplo, virus, bacterias, parásitos, hongos. ¿Ya? Endocrino, hiperglicemia, supresión de erecto, hipotálamo, hipofisiario sucede a partir de 10 miligramos por día desde la sexta semana o 15 miligramos por día en la semana 4. La recuperación puede ser espontánea del eje cuando recién llegamos a 5 miligramos o menor. Eso significa que cuando vamos a tener que quitar corticoides, tengo que quitarle de poquito en poquito. Claro, Poco a poco. Si no, lo voy a suprimir el eje. Neurológico, acaticia, insomnio y depresión. ¿Qué es acaticia? Esa fue pregunta de examen. Pregunta de psiquiatría. Acaticia. Acaticia. Buena Pregunta de psiquiatría, no de neurología. ¿Qué significa? Necesidad imperiosa de moverse. Esa fue pregunta de examen. ¿Tú? Esa fue pregunta de examen. Acaticia, necesidad imperiosa de moverse. ¿Ya? Enteroides. ¿Pero es a partir de 100 miligramos en adelante o ya va empezando con No, ¿cuál? ¿Esa de la acaticia? No, en realidad todo. Sí, a mayor independiente, a mayor dosis, mayor riesgo de generar más efectos adversos. Pero desde 10 y 15 Desde 5 incluso. Sí. Ahorita, mayor dosis, más riesgo. Ahorita que tratar de quitar. Oftalmológico, catarata subcapsular posterior, elevación del pío. ¿Qué es pío? Presión. Presión intraocular. Ah, ya. Intraocular. Ya está. ¿Alguna otra duda antes de acabar con los corticoides? Chamaría, me olvidé. Ah, ya, Doc, yo escuché. Ya. Ok, esto cuando, o sea, tiene su efecto de la vía genómica, que ya te lo acabo de mencionar, pero ahí tenía otro efecto que es la no genómica, que tiene efectos más rápidos. No entiendo. Habíamos estudiado en la clase de farmacología que tenía dos vías. Por ejemplo, usted mencionó que la genómica, las vías metabólicas y de la antiinflamatoria. Claro, transrepresión y trans. Esa. Ya. Pero Ahora hay sí. otra vía que es no genómica, que es mediante el ADP psíquico. Ya. Inclusive que no liberara tantas proteínas inflamatorias. Algo así se había enseñado. Tendrá que revisarlo. Yo le he leído más así que, bueno, que activación el núcleo, genes de transrepresión como genes de transactivación. Transrepresión para inhibir el proceso inflamatorio y transactivación para activar moléculas para Metabólicas. por moléculas antiinflamatorias como la interleuquina 10. Pero al mismo tiempo, mientras ese camino de transactivación también activa genes metabólicos. En ese sentido, bueno, entonces la acción de los corticoides sería muy. Tardaría en hacer acción. Está rápido. Pero si es genómica, entonces. No, está rápido. Por eso se le salva la vida, por eso existen los pulsos. Si por ejemplo, si tienes un paciente con nefritis lúpica, ya, y está en riesgo de hemodiálisis, le das los pulsos, lo salvas la vida, evitas que vaya a hemodiálisis. Pero si no lo tratas, lo vas a condenar a hemodiálisis de por vida. Y una vez cuando tenga síndrome de Cushing, ¿cada cuánto voy bajando? ¿Por día o por semana? Depende del esquema y depende de cómo vaya. Todo depende. Por ejemplo, la vasculitis tiene por su propia guía de escalamiento. Depende del paciente. Depende del paciente, depende de la clínica.
Ya, depende de la experiencia, o sea, depende de muchos factores. Doctor, ¿y en cuánto tiempo hacen efecto los los corticoides? Puede ser en horas. Doc, y es necesario dar, bueno, un corticoide junto con un antiácido. Como antiácido. No sé con AINES, perdón, era un AINES. ¿Te refieres a AINES o te refieres a.? No, pero en el caso del AINES es necesario dar con antiácido. AINE, antiácido te refieres a la omeprazol y compañía. Sí, es bastante común. Te voy a explicar. Una estrategia que se puede tomar, cuando das AINE, sobre todo los clásicos, lo puedes combinar con omeprazol o similares, o sea, es omeprazol, pantoprazol, incluso es más, ¿ya? Pantoprazol. Puedes combinarlo. Yo lo uso bastante, es lo que más uso. Quiero dar naproxeno, ya, antes le doy omeprazol. Sí, antes. ¿Para qué? Porque sé que el naproxeno le puede dañar el ¿Y cuántos minutos antes del AINES? Yo prefiero, mira, eso es por experiencia. Yo lo uso el AINE después de los alimentos, pero antes de los alimentos obviamente le doy omeprazol, antes del desayuno. Ya, y lo voy cubriendo. ¿Y el riesgo de infecciones, Doc? ¿Qué? El riesgo de infecciones, porque hay algunos... A mayor dosis, mayor riesgo de infección. Porque te baja la defensa. Son pacientes inmunosuprimidos. Si hay un paciente inmunosuprimido, mayor riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas. ¿Se daría profilaxis o no? Se puede dar profilaxis en algunos casos, sí. Por ejemplo, para tratar el infecto. Sí, estamos. Hay una bacteria, es un hongo, Pneumocystis gyrovesi, Sí. o Pneumocystis carini. Ya, el tratamiento profiláctico es metroprizol por metronidazol, correcto. Se puede dar en el lupus, se puede dar en la vasculitis, sí se puede dar. Se puede dar tratamiento preventivo de TBC también, sí se puede dar. Sí se puede dar. O por ejemplo, tengo pacientes, que tienen, por ejemplo, que tienen hemorragia cerebral difusa con riesgo de irse a UCI, a ventilador mecánico, o ya están en ventilador mecánico, fácil, ya incluso es costumbre, ya le das su tratamiento de corticoides, pero al mismo tiempo le estás cubriendo con antibióticos. No sabes si está con neumonía, está grave. Le estás dando su antibiótico sin haber demostrado si tiene infección. Pero sabes que está grave, le están dando nomás. Incluso algunos dicen por si acaso, ¿no? Pero le están dando. ¿Ya? Hasta que sale el cultivo no sabe, este paciente puede ser infectado hasta no demostrar lo contrario. O pacientes que tienen neurolupus, por ejemplo. Con un paciente que tiene neurolupus, es decir, que tiene un problema, un lupus cerebral que tenga acá, ¿qué lo vas a encontrar en emergencia? Lo vas a encontrar tirado, en emergencia, no habla, no respira, ¿qué haces? Ventilador mecánico, ¿no? Me intubas. Pero sabes que es un neurolupus, ¿qué haces? Función lumbar, le haces los estudios. Pero tú lo ves y dices, un momento, no sabes si está infectado o no, inicia el antibiótico. Inicia el antibiótico, antifúngico, antiviral. Antitos. Mientras esperas los resultados. Cuando estás seguro de que no hay nada, que se nos suspende. Sí se puede dar antibiótico. Gracias. ¿Ya? Sobre todo en casos así. Eso es el manejo hospitalario. ¿Alguna otra duda? Este es un desescalonamiento que ya está preestablecido porque hay que depender de la enfermedad. Ahí mencionan 10 miligramos por día. No. Esa es la dosis inicial cuando empieza a haber la supresión del eje cutáneo hipoficiario. A partir de 10 miligramos por día a partir de la semana 6 hay supresión del eje. No es que sea la velocidad de desescalamiento. Ya. ¿Alguna otra última pregunta? Ya. Vamos a contar. Finalmente vamos a hablar un poco de los anticotosos. Principalmente voy a hablar solo de dos. Los más clásicos, colchicina y lopurinol. Inactiva la formación de infralosomas. Esto es rápido. Limita los receptores de TNF-alfa en los macrófagos y células endoteliales, efecto antiinflamatorio. Incrementa los niveles de transformante globulofactor-beta, efecto antiinflamatorio. Unión a tubulinas. Este es importante. Lo más importante de la colchicina. Inhibe la unión de las tubulinas, evitando formación de microtúbulos, limitando la liberación de citocinas, sobre todo de la interleuquina 1, inotaxia y neutrófilos y limitación de limitación. Es decir, ¿se acuerdan los centriolos? Sí. Ya, los centriolos, ¿cierto? Permite la formación de túbulos. De los túbulos permite las células, hace que se muevan. Sí. Pero si la colchicina va a hacer que frenen esos túbulos, se queda estático. Ya. Si se queda estático, no va a haber quinotaxia, no va a poder moverse neutrófilo, lo va a conducir como paralizado.
¿Ya? Entonces, tampoco va a poder liberar el teloquina 1. Recuerden que es proinflamatorio. En cambio, el holopurinol inhibe la centina oxidasa. Es la enzima en el catabolismo de las purinas, convertida en hipoxantina y xantina y luego ácido úrico. Ahorita lo vamos en un gráfico. Metabolismo hepático, expresión renal. Miren esto. El halopurinol es la forma metabólica inactiva. Y la forma activa del halopurinol se llama oxipurinol. El halopurinol tiene una eliminación glomerular y el oxipurinol tiene un grado de absorción tubular. La vida media del halopurinol es 1 a 2 horas, mientras que la vida media del oxipurinol, la forma activa, es de 15 horas. O sea, está circulando en el cuerpo. El halopurinol tiene que metabolizarse previamente y la forma activa del halopurinol se llama oxipurinol. Sigamos comparando la colchicina versus el halopurinol. Los efectos más comunes es diarrea, dolor faríngeo. Severo, sobre todo en sobredosis. Metabolismo con el citocromo 3 a 4. Interacción con IBP, con ketoconazol, con claritromicina, ciclosporina, tacrolimus, incrementa la concentración de colchicina. Puede haber contraindicado en falla hepática y renal, eso es importante. Y la colchicina no funciona en pacientes en hemodiálisis, porque se acumula. No le puedes dar colchicina a un paciente en hemodiálisis. El halopurinol, la dosis habitual puede ser 100 miligramos y luego se puede escalar. En la enfermedad renal crónica, 4 en adelante, dosis disminuida a la mitad, 50 miligramos, luego escalar. En pacientes en diálisis peritoneal se puede utilizar 50 miligramos interdiario o post-hemodiálisis. Efectos adversos, nuevos ataques de gota durante el tratamiento prevínico, colchicina, con AINES o precisión a baja dosis. Rash, efectos adversos, rash, prurito, náusea, diarrea. Y puede haber un síndrome de hipersensibilidad del halopurinol, es raro y severo, similar al NET. O sea, ¿qué es la NET? Necrosis epidérmica tóxica. ¿Qué? ¿Qué? ¿No han hecho dermatología? ¿Cómo se llama eso? ¿Trampa neutrófilos? ¿No era trampa neutrófilos? Sí, es una regla. No está hablando de la NET. No está hablando de la NET. No está hablando de la NET de los neutrófilos. Ah, ya. Estoy hablando, ¿no han hecho dermatología? No, todavía no. Necrosis No hemos llegado a ese hidrolítica tóxica. Ah, ¿qué es eso? ¿No han hecho? Todavía. Ya. Cuando hagan dermatología, lo van a ver. Ouch. Cuando lleguen a ese capítulo, lo van a ver y le van a preguntar a su profesor o profesora. ¿Ya? Necrosis epidermolítica tóxica. Es como un paciente quemado que se desprende la piel. Ah, Ah, ya. Es como una alergia, ¿no? necrosis. Hipersensibilidad. ¿Ah? Hipersensibilidad. Necrosis epidermolítica tóxica. El otro es Steven Johnson. SJ Steven Johnson. Vasculitis raro, daño hepático, falla renal aguda, fiebre o sinofilia. Podría ser un DRES, ¿no? Podría ser algo así como un DRES, ¿no? No. ¿Has escuchado hablar del DRES? Ya. Ah, su. ¿Qué cosa? Ah, Fotos. el net. ¿Qué es? A ver. No, es que está quemado y está Ay, no. Ok. Finalmente les traje este pequeño gráfico para ver cómo funciona sobre todo lo que es el halopurinol. El metabolismo de las... Bueno, nos vamos acá en la pista. Ya estamos acabando la primera parte. Las purinas, ya saben que viene sobre todo de carnes, ¿no? Carnes o sobre todo alcohol, ¿no? ¿Alcohol? Alegre. La cerveza, alcohol. Alcohol. Vamos a ver, cuando veamos gota vamos a hablar acerca de eso, ¿ya? De la dieta. Ya, recuerda que el metabolismo de las purinas libera hipoxantina, pero para que esta hipoxantina no puede ser eliminado del cuerpo, tiene que convertirse en ácido úrico para recién ser eliminado del cuerpo. En el camino tiene que pasarse por las enzimas xantina oxidasas. Mira, la hipoxantina, con ayuda de la enzima xantina oxidasa, XO, se forma en xantina y nuevamente con la misma enzima recién se convierte en ácido úrico. ¿Ya? Entonces, una vez que es ácido úrico, recién puede ser eliminado por vía renal o por vía gastrointestinal. 2/3 se eliminan por vía renal y 1/3 se elimina por vía gastrointestinal. Okay. ¿Quién es la enzima que inhibe la xantina oxidasa? El halopurinol. Solo quiero que se hablen del halopurinol.
Hoy en esta clase solo estamos hablando del alopurinol y de la colchicina. Colchicina. Pero si miren más, hay más medicamentos. Claro. Suboxal, Alantoid, Probenecid, Fenpronazol. No vamos a hablar de eso, solo estamos hablando, solo concéntrese de dos, del alopurinol y de la colchicina. Olvídese del resto. ¿Ya? Eso será todo por la primera parte. Gracias.